Me dieron por muerto. Pero volví, toda mi vida me la pasé construyendo algo que creí eterno, una familia fuerte, un imperio sólido y un legado que algún día dejaría con orgullo. Empecé vendiendo tornillos en la calle, sin educación formal, sin contactos, sin nada. Solo mis manos y mi voluntad. Me fui abriendo camino entre la tierra, el sudor y el dolor. Años después, tenía más de 30 empresas, edificios, terrenos, maquinaria, inversiones. Me llamaban el rey del acero. Pero lo que nadie sabía, es que también era el tonto de su propia casa, tenía 3 hijos y una esposa que, durante años, creí que me amaban. Lo creí con el alma. Les di todo. Desde la mejor educación hasta carros de lujo a los 18. Les compré casas antes de que supieran sostener un martillo. Les daba dinero como si fuera papel. Todo lo que pedían, lo tenían. Y nunca reclamé nada. Solo quería amor. Cariño. Un gracias. Algo. Pero nunca llegó. ¿Y por qué no lo vi? Porque estaba ciego de fe. Una mañana, salí rumbo a Guadalajara a cerrar un contrato de exportación. Llovía como si el cielo llorara por algo que aún no había pasado. En la carretera, un tráiler se cruzó sin frenar y destrozó mi camioneta. Mi cuerpo quedó atrapado. Me sacaron inconsciente. Dicen que estuve muerto 2 minutos. Cuando desperté, ya no estaba en mi mundo. Estaba en coma. Un coma que duró casi 8 meses. Y mientras yo luchaba en la sombra, mi familia planeaba cómo borrarme para siempre. Mi esposa, Laura, lo primero que hizo fue contactar a los abogados. Les dijo que seguramente no despertaría, que era mejor preparar todo. Mintió diciendo que yo había firmado un poder legal donde ella tomaba decisiones si algo me pasaba. Pero eso era falso. Lo falsificaron. Mis 2 hijos mayores, Emiliano y Bruno, la apoyaron. No solo eso, ellos fueron los que se aseguraron de desconectarme de todos mis accesos. Cambiaron claves. Sacaron dinero. Vendieron propiedades. Hasta celebraron un brindis con champán por cerrar el capítulo de mi vida. ¿Qué clase de hijos hacen eso? Pero hubo uno solo que se negó a abandonarme. David. El más pequeño. El que siempre fue callado, sensible, el que prefería dibujar a jugar fútbol. El mismo al que sus hermanos le decían marica por no ser rudo. El que mi esposa nunca quiso realmente. David se aferró a mi cuerpo como si su alma dependiera de ello. Sacó sus ahorros. Vendió su guitarra. Vendió su moto. Buscó una clínica donde me mantuvieran conectado. Me leía en voz alta. Me hablaba. Me pedía que regresara. Lo hacía todos los días. Sin falta. Durante 8 meses. Y aunque no podía moverme, yo lo escuchaba. Sí. Aunque parezca imposible, escuchaba su voz. Su llanto. Su desesperación. Sentía su mano apretando la mía. Sentía su aliento cuando se quedaba dormido en mi pecho. Y fue por él, solo por él, que regresé. Mi cuerpo se negaba, pero su amor me jalaba desde la oscuridad. Hasta que un día abrí los ojos. Lento. Como quien regresa de una pesadilla eterna. Y lo vi. A él. Llorando de felicidad. Me abrazó. Me susurró, sabía que volverías, papá. En ese momento supe que tenía una nueva misión, no morir, sino vivir para limpiar todo. David me contó todo. Con lágrimas. Con rabia. Con miedo. Me mostró las transferencias, los documentos, las firmas falsas, las cuentas vacías. No podía creerlo. Mi esposa y mis hijos mayores se habían repartido mi vida como si fuera un botín. Se compraron autos, relojes, viajes, terrenos. Hasta vendieron una empresa que llevaba mi nombre. Me declararon incapaz, muerto en vida. ¿Y David? Lo llamaron loco. Lo echaron de la casa. Lo trataron como si fuera un obstáculo. Solo porque quería salvarme. Tardé meses en recuperarme. Físicamente estaba débil,
pero mentalmente estaba afilado como nunca. En silencio, comenzamos a planear. David y yo, como dos soldados en guerra. Reunimos pruebas. Contactamos a mis abogados más antiguos, los que realmente me eran leales. Recuperamos registros, grabaciones, testamentos. Volví a aprender a caminar, a hablar, a sostenerme. Cada paso era una promesa de justicia. Cada noche sin dormir era una llama que ardía en mi pecho. No por venganza, sino por dignidad. Porque no se le hace eso a un padre. Y entonces, llegó el día. Organizamos una cena en mi antigua mansión. David los invitó a todos, haciéndose pasar por un gestor del testamento. Les dijo que había noticias sobre mis bienes. Laura aceptó encantada. Bruno y Emiliano llegaron con trajes nuevos, relojes brillantes. Se reían. Se abrazaban. Brindaban por el cierre legal. Nadie sabía nada. Ni imaginaban que el muerto estaba por entrar. Cuando se apagaron las luces del jardín, todos miraron confundidos. Y ahí, en el umbral de la puerta, aparecí yo. De pie. Con un bastón en una mano. Un traje negro y una mirada que no necesitaba palabras. El silencio fue como un terremoto. Laura palideció. Emiliano se atragantó. Bruno soltó su copa. Todos se quedaron paralizados. El fantasma había vuelto, más vivo que nunca. Esperaban a alguien más, fue lo único que dije. Nadie respondió. Laura comenzó a tartamudear. Bruno se acercó como si viera una aparición. Emiliano solo dijo, no puede ser, tú estabas muerto. Me reí. Pero no era una risa feliz. Era la risa de un hombre que murió en vida, y regresó para reclamar lo que es suyo. Llamé a mis abogados. Entraron con carpetas en la mano. Y uno por uno, leyeron los cargos. Falsificación. Fraude. Abuso de confianza. Robo patrimonial. Documentos notariales ilegales. Todos firmados por ellos. Todos registrados. Nadie podía escapar. En ese momento, entendieron que su tiempo había terminado. Laura se arrodilló. Me pidió perdón. Me dijo que lo hizo por los hijos, que estaba asustada. Le pregunté si también estaba asustada cuando vendió mi nombre. Cuando usó mi dinero para sus cirugías. Cuando echó a David de casa. No respondió. Porque no hay perdón para quien entierra a su esposo vivo. Les quité todo. No como castigo. Sino como justicia. Les congelé cuentas. Cancelé propiedades. Les devolví el apellido, pero no el derecho a llamarse mi familia. El único que merecía mi apellido, era David. Le cedí el control total de mi imperio. Le di el poder. Porque no era solo mi hijo. Era el único ser humano en esa casa. Hoy, David y yo vivimos lejos. Volvimos a levantar la empresa desde la humildad. Él, con su corazón noble, le da trabajo a jóvenes rechazados por sus familias. Yo, con mi experiencia, superviso desde las sombras. Y cada noche, cuando lo veo dormir en paz, agradezco haber vuelto. Porque a veces, para despertar, uno tiene que morir primero. ¿Y tú, seguirías confiando en tu familia si te enterraran antes de morir?